Mi reflexión de hoy trata sobre el ego. Este tema es el más demandado para los despiertos, ya que la clave para controlar al ego está en lo más profundo de nosotros mismos. Si quieres saber qué es exactamente el ego y tener un control absoluto, no te pierdas nada del vídeo y te recomiendo que estés en una posición tranquila o a su vez con libreta y bolígrafo para apuntar. Empecemos. El nacimiento del ego, la ilusión del yo. El ego, en su forma más esencial, es una construcción mental. No es una sustancia, no es un órgano, no es una esencia inmutable. Es más bien una ficción funcional, una máscara que el alma humana viste para moverse por el mundo. Nace en la infancia, como una herramienta para diferenciarnos del entorno. El niño dice «yo» para separar lo que siente de lo que otros sienten, lo que desea de lo que otros imponen. Así, el ego comienza como una necesidad. Nos ayuda a sobrevivir, a formar una identidad, a tener sentido de dirección. Pero lo que comienza como una herramienta, pronto se convierte en tirano. El ego, una vez creado, se alimenta de reconocimiento, de poder, de superioridad, de control. Quiere ser admirado, quiere tener razón, quiere destacarse. Comienza a definir al ser humano no por lo que es en su interior, sino por lo que proyecta hacia afuera. El ego te dice que tú eres tu reputación, tu cuenta bancaria, tus logros, tus aplausos, tus seguidores. Y cuanto más crece, más exige. Nunca se satisface, siempre quiere más, porque en el fondo, el ego es una respuesta desesperada a una verdad insoportable, que somos vulnerables, que somos finitos, que somos olvidables. Segunda, el ego como prisión del alma. Decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. El ego es precisamente esa opinión, deformada, exagerada, inflamable. Cuando alguien nos ofende, no es el alma la que se duele, sino el ego. Cuando alguien triunfa, no es la justicia lo que envidia, sino el ego. Cuando fracasamos, no es la realidad la que nos humilla, sino el ego que susurra, ¿ves? No eres nada. El ego transforma la vida en un campo de batalla constante, contra los demás, contra el destino, contra uno mismo. Nos hace vivir comparándonos, compitiendo, temiendo. Nos empuja a tomar decisiones por orgullo y no por sabiduría. Nos impide escuchar, aprender, cambiar. El ego no quiere verdad, quiere victoria. No busca comprensión, busca aprobación. Y así, el alma humana, que podría volar libre en el cielo de la autenticidad, se ve encerrada en una jaula invisible. Una jaula hecha de miedo al juicio, de hambre de validación, de terror al fracaso. Tercera, los rostros múltiples del ego. El ego no es un solo rostro, sino una máscara cambiante. Puede tomar la forma del narcisismo, cuando se cree el centro del universo. Puede vestirse de victimismo, cuando se regodea en el sufrimiento para atraer simpatía. Puede disfrazarse de falsa humildad, cuando finge minimizarse para cosechar halagos. Incluso puede ocultarse detrás de causas nobles, cuando el activismo es en realidad sed de poder moral. Esto es lo más peligroso del ego, que sabe ocultarse incluso dentro de las virtudes. A veces uno cree que actúa con justicia, pero es el ego el que exige reconocimiento por su bondad. Uno cree que perdona, pero es el ego el que se enorgullece de su magnanimidad. Uno cree que enseña, pero es el ego el que necesita sentirse sabio. Por eso, combatir al ego no es una guerra frontal. No basta con decir, ya no me importan los halagos, o voy a ser humilde. Es una tarea de observación constante. El ego no muere con un acto heroico. Se debilita con la vigilancia silenciosa de cada día. El arte de combatir el ego. ¿Cómo se combate al ego? Primero, con autoconciencia. Sócrates nos legó una máxima eterna.
Conócete a ti mismo. Solo el que se observa con honestidad puede ver cuándo actúa su ego. ¿Por qué quiero compartir este logro? ¿Por qué me dolió ese comentario? ¿Por qué necesito ganar esta discusión? Si el por qué nace del miedo o del deseo de ser visto, es probable que el ego esté al mando. 2. Con humildad radical. La humildad no es pensar que somos menos, es pensar menos en nosotros, es reconocer que somos una brizna en el viento del tiempo, que nuestras opiniones no son verdades eternas, que nuestros méritos son el resultado de miles de factores fuera de nuestro control, padres, oportunidades, contexto. El humilde no se desprecia, simplemente se libera del peso de ser el protagonista constante de su historia. 3. Con servicio. Nada desactiva el ego como servir a otros sin esperar recompensa. Cuando el alma se pone al servicio del bien común, del consuelo, del crecimiento ajeno, el ego se inquieta, porque ya no es el centro. Y si insistimos en servir, sin necesidad de aplaudirnos por ello, el ego se debilita lentamente. El sabio no necesita testigos. 4. Con aceptación del fracaso. El ego teme al error, porque cree que equivocarse es fracasar como ser humano. Pero el error es el verdadero maestro. Solo quien fracasa puede crecer. Solo quien se permite ser imperfecto puede liberarse del ego. Aceptar que a veces somos torpes, equivocados, débiles, es el inicio de la paz interior. 5. Con silencio. Vivimos en un mundo de ruido. El ego grita, necesita atención, pero el alma se fortalece en el silencio, en la meditación, en el retiro, en la soledad elegida. Uno comienza a oír la voz profunda del ser, no del personaje. El silencio es el enemigo natural del ego, porque en él no hay aplausos, ni juicios, ni máscaras. La paradoja final. El ego nunca muere, pero puede ser domado. Debemos aceptar algo esencial. El ego no puede ser eliminado del todo. Siempre estará ahí, como una sombra. El sabio no lo destruye, lo observa, lo mantiene a raya. Sabe que está en su interior, pero no le da las riendas. Es como tener un animal salvaje dentro. No lo niega, pero tampoco lo suelta. Y aquí está la gran paradoja. Cuanto más lo combates con violencia, más se fortalece. Pero cuanto más lo observas con serenidad, más se debilita. El ego se alimenta de conflicto y se desvanece en la claridad. 6. Conclusión. La vida como una guerra silenciosa. La batalla contra el ego no es grandiosa ni visible. No se gana con discursos ni con exhibiciones de virtud. Se gana en lo cotidiano, cuando escuchamos en vez de imponer, cuando aceptamos en vez de resistir, cuando damos sin esperar, cuando caemos sin justificarnos, cuando triunfamos sin jactarnos. En el fondo, esta batalla no es contra una fuerza externa, es contra esa parte de nosotros que teme desaparecer. Y solo cuando dejamos de temer desaparecer, descubrimos quiénes somos realmente. Cuando el ego calla, habla el alma. Cuando el ego se retira, emerge el ser. Cuando el ego muere un poco, nace la libertad. Y entonces, la vida ya no es una lucha por sobresalir, sino una danza silenciosa con la eternidad. Ahora que conoces al enemigo, ya no puedes volver a ignorarlo. El ego no es un monstruo externo. Vive en ti, respira contigo, se disfraza con tus sueños y se esconde detrás de tus miedos. Pero eso también significa algo extraordinario, que tienes el poder de dominarlo. No con violencia, sino con presencia. No con orgullo, sino con coraje. Porque el mayor acto de valentía no es conquistar imperios, ni derrotar a otros. El mayor acto de valentía es conquistarte a ti mismo. Dominar tu impulso de gritar cuando puedes callar, de presumir cuando puedes construir, de reaccionar cuando puedes comprender, de imponer cuando puedes servir.
Cada día que eliges la humildad por encima del ego, estás ganando. Cada momento en que decides escuchar antes de hablar, estás avanzando. Cada vez que reconoces tu error sin justificarte, estás creciendo. No necesitas que el mundo te aplauda. No necesitas ser mejor que nadie. Solo necesitas ser mejor que tu versión de ayer. Porque al final, no serás recordado por cuánto destacaste, sino por cuánta luz dejaste cuando el ego se hizo a un lado y tú de verdad, empezaste a brillar. Recuerda esto, el ego grita para ser visto, pero el alma, cuando es libre, ilumina en silencio. Tú decides cuál de los dos gobierna tu vida. Ahora ve y vence la batalla más noble de todas, la que se libra dentro de ti. Si te gustan mis reflexiones, sígueme y juntos descubriremos el porqué de todas esas preguntas, visiones, sueños y señales que nos aparecen a diario y no sabemos interpretar. Déjame en los comentarios alguna de tus reflexiones para que podamos hablar de ellas. No olvides suscribirte y gracias por escucharme.